Hola, mi nombre es Juanita Lucero Margarita Paola González Serna y mi matrícula es la 3096306. En esta actividad nos piden seleccionar una época en la cual podamos platicar sobre la cuestión filosófica de la educación. Yo escojo la época de la antigüedad porque en lo personal a mí siempre me ha gustado mucho, siempre me ha llamado mucho la atención el cómo pues hace muchísimo tiempo tenían tanta información y tanta sabiduría que sigue presente en nuestra época actual. Este, mm, siempre he estado muy interesada en de dónde sacaban tanta información o de dónde llegaban todas esas ideas, pero pues no hay tanta información a veces escrita más por los discípulos o aprendices de los sabios, de los grandes sabios. Este, Entrando un poquito en lo que leí y lo que investigué de la información que se nos dio, encontré que las personas siempre se han hecho cuestionamientos sobre su entorno y mundo que les rodea. Y el autor Wicks en el 2018 nos comenta que en el principio de los tiempos, em, pues las preguntas que la gente se generaba o se cuestionaba sobre ciertas situaciones, siempre se explicaban o se manejaban de manera mágica o mística o sobre algo sobre fuerzas naturales, o sea, algo energético, ¿no? Y esta provocaba que la gente pues solo creyera en lo que la persona que ellos creían sabio, pues les dijera. Ellos creían en alguien de mucha autoridad, no sé cómo se les llamaba en esos tiempos, si sacerdotes o no sé, pero el punto es que las personas solicitaban su ayuda para, para esa pregunta que ellos necesitaban esa respuesta y pues ellos les contestaban pues de su forma de pensar, o sea, pues yo pienso esto y la gente, sí es cierto. Entonces creían abiertamente en lo que su autoridad les decía. Este, es por eso que la educación se basaba mucho en la religión y mitos, y obviamente conforme pasaba el tiempo y los años y pues las gentes, la gente tenía más dudas, más preguntas, más curiosidad sobre, sobre muchas cosas que pues que como con la actualidad pues uno de repente tiene muchas dudas y muchas cosas y no sabe en dónde o en qué dirección poder encaminar tus pensamientos. Entonces fue cuando esa necesidad de conocimiento o esa necesidad de aprender más, los hacía buscar, ¿no? y encontrar sus propias respuestas. Es ahí donde pues entran, pues voy a nombrar algunos, pero uno de los, pues el principal o el primero, fue Pitágoras, que es llamado el primer pensador griego, ¿no? Él formuló, pues ayudó o trabajó con varias áreas como matemáticas, astronomía y música, y pues es inspiración de muchos más, ¿sí? Eh, es, es ahí donde entra el primer hombre y es llamado como filósofo. Es el primer filósofo griego de nombre Pitágoras, el cual
se le llamaba amante de la sabiduría y pues él era un pensador y fue el primero que pudo proporcionarle a la gente o a sus seguidores una explicación no mística o religiosa del origen del todo. Pitágoras es reconocido por su teorema y tanto en matemáticas como en la astronomía y en la música. Este, en este punto, pues él analizó pues todo su contexto, donde vivía, él, él, él empezó a analizar y fue ahí donde él fue utilizando su forma de razonar o el raciocismo del que ellos hablan, y fue donde encontró más conocimientos que solo creencias o mitos que la gente decía. Y así pudo dar una explicación más pues concreta de las cosas que le surgían. Otro pensador importante, otro filósofo importante es Sócrates, que en esta época él es muy conocido como la persona que dijo: en cuanto a mí, yo solo sé que yo no sé nada. Mucha gente, bueno, la verdad es que yo no había hecho mucha introspección sobre este tema y puedo darme cuenta que al momento que explican que no es que él no sabía o que él era una persona inculta, sino todo lo contrario. Él era una persona con la idea de que hay que pensar y que hay que conocer el entorno para que pues puedas aprender sobre eso, ¿verdad? Él decía que el conocimiento no tenía límites. Entonces, se le conocía a él como el eterno aprendiz, ya que él decía que nunca se deja de aprender y era visto como el hombre más sabio. Este, en, él comenta que tuvo un aprendiz que fue Platón, otro filósofo importante de esa época, y también Aristóteles, que fueron los sabios pues de esa época, y hablando en cuestiones de filosofía, en cuestiones de temas, en cuestiones de cosas que en la actualidad siguen vigentes. Es un tema muy amplio y muy arduo, es mucha información y son conocimientos base que debemos de traer a la actualidad. En investigando sobre este mismo tema, llegué haciendo la investigación sobre el tema, en las lecturas que alcancé a leer, y en las páginas que pude investigar para obtener la información que necesitaba, em, llegué a este recuadro en los módulos que tenemos y me parece importante el recalcarlo o resaltarlo, pues nos habla sobre los objetivos de la educación, sobre la época y los factores del contexto. Y lo voy a decir textualmente. A manera de síntesis, Sánchez en el 2013 describe los factores que influían en la época antigua y la Edad Media y cómo se convertían en objetivos educativos. En la antigüedad, yo solamente voy a retomar esta época, los factores del contexto era la ideología, el dominio de un reino o territorial, gobierno y poder, selección para gobernar, el dominio de las élites, el nacimiento del saber fundamentado, la religión como base de la educación, dominio cultural, necesidad de mano de obra, restricción de la educación para hombres y mujeres. Y los objetivos de la educación eran obtener o mantener un estatus social,
tener o mantener una dominación territorial, fomentar mejores gobernantes, el sostenimiento de un linaje o un estirpe, fundamentos de la razón, construcción de las bases de la democracia y las leyes, formación y limitación de la población, construcción o sostenimiento de la estructura del gobierno y la clase dominante, y formación artesanal y de servicio. Estos eran como los factores o los puntos sobre la educación y sobre los contextos. Y pues no podemos dejar de lado que muchos de estos puntos y como objetivo de la educación pues siguen estando presentes en la actualidad. Este tema me gustó mucho, me es muy satisfactorio el poder pues volver a recordar el principio de la educación y, y que en lo personal sí te hace muchos clics que a lo mejor durante mi formación profesional como licenciada en educación preescolar sí tuve clases de filosofía en educación y pues la verdad el leer todo esto me hizo un flashback sobre esos principios y sobre estas maravillas de la filosofía y sobre el conocer a esos sabios de la antigüedad. Muchas gracias. Espero haya obtenido una buena calificación y espero le guste el video. Espero sus comentarios. Muchas gracias.